de desarrollo. Y ahí hemos hablado un poco de anexión y demás. ¿Cómo tú concibes las futuras relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Son necesarias? Pienso que hay una parte que está respondida por el actual gobierno, la actual dictadura, que son enemigos, se consideran enemigos de Estados Unidos, pero les es imprescindible el comercio con ella. ¿Cómo tú ves estas futuras relaciones desde el punto de vista político y económico? Yo creo que la futura relación puede y debe ser una relación entre dos países democráticos que respetan cada uno su soberanía, que cooperan en la estabilidad de un modelo democrático en la región, que comparten. En Cuba se juega pelota como deporte nacional una vez que se importó eso de Estados Unidos. Por lo tanto, comparten lazos culturales fundamentales que yo creo que ayudará mucho a soldar esta relación. Hoy por hoy, ya hay muchas familias en los Estados Unidos de cubanos. Yo creo que en un futuro democrático, algún por ciento regresará a Cuba a desarrollar sus proyectos, su ambición, sea cual fuera, pero muchos van a quedar viviendo en Estados Unidos y esto es un vínculo de pueblo a pueblo que es fundamental y que creo que va a desarrollar una hermandad clave. Pero tienen que haber digamos, varios elementos a considerar que deben ser importantes, que son de reparación, por lo menos de reparación simbólica, y es que la soberanía y la independencia de Cuba debe ser un elemento incluso exagerado de la retórica política entre ambos gobiernos. ¿Para qué? Para poder neutralizar aquellas tendencias que siempre van a existir, unas en la dirección de la anexión, otras en la dirección de que los Estados Unidos son el enemigo histórico, ¿no? Hoy por hoy, como tú muy bien dices, el gobierno cubano ha resuelto la mitad del problema de modo negativo, porque Cuba parece una provincia autónoma rebelde de los Estados Unidos en el discurso del gobierno. Porque de alguna manera quieren mantener la independencia y la soberanía y se dan golpes de pecho con el asunto, pero prácticamente quieren obligar a los Estados Unidos a que mantengan a Cuba. Y eso es una manera negativa de reconocer esa relación profunda que debe haber entre los dos países. Recordando que el empuje económico de Cuba en la década del 40, del 50, incluso en el siglo XIX también, pero en la década del 40 y del 50, dependió mucho de esa relación especial que tuvo Cuba con los Estados Unidos en términos económicos, ¿no? Un poco tóxica en términos políticos, pero sí muy saludable en términos económicos, ¿no? Y que ayudó mucho a la racionalidad de Cuba en términos también de modernización. El alcantarillado se debe a eso, básicamente. El planeamiento urbano tiene mucha influencia en cualquiera de las provincias, tiene mucha influencia de los Estados Unidos. Guantánamo, la cuadrícula de Guantánamo es casi una réplica de cualquier cuadrícula de una sociedad, de una ciudad moderna en los Estados Unidos. Yo creo que ahí hay muchos elementos que pueden fundar una relación positiva, creativa, cooperativa y sobre todo de alianza en términos de impulso a la democracia y los derechos humanos. Yo creo que por ahí hay muchas zonas interesantes de cooperación. Antes de darle la palabra a Hernán, hay algunas de estas preguntas que también le hicimos a Oroná y ustedes coinciden, cada cual con su forma de expresarse en ellas. Criterios sobre esto son coincidentes. Hernán. Bueno, mi pregunta iba un poco en línea de lo que estabas diciendo y de lo que te preguntó antes Pedro, ¿no? Manuel, que tiene que ver con, en realidad, Pedro te preguntaba por la relación entre Cuba y Estados Unidos, tú le respondiste la relación entre Cuba y Estados Unidos y entre los pueblos, no solo entre los gobiernos, que bueno, la de los gobiernos será cambiante en la medida en que los dos países sean democráticos. Em, pero en la medida en que los pueblos mantengan un fuerte vínculo, eh, se supone que los gobiernos tendrán mejor o peor relaciones. Estoy pensando en la relación entre Argentina y Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero Sí, como el claro. vínculo está a nivel pueblo, no hay mucha tensión más allá de algún impacto político, ¿no?
Y, y en esa línea me preguntaba cuál debiera ser la relación de Cuba con Latinoamérica, sobre todo desde dos perspectivas, desde dos aspectos que me gustaría que analice. Uno es cuál ha sido la relación entre Cuba y América Latina durante estos últimos 70 años, y cuál es la situación de América Latina en términos de gobernabilidad democrática, ¿no? Porque lamentablemente América Latina no se destaca por democracias fuertes y lamentablemente, peor aún, se ve en algunos países y en términos generales un fuerte retroceso, ¿no? Entonces, ¿cuál debiera ser ahí la relación y el rol de Cuba en esa Cuba democrática? Mira, yo soy de las personas que tiende a oponerse a ese sentimiento, esa percepción cubana muy poderosa de que somos el ombligo de las cosas, ¿no? Esa tendencia que tenemos los cubanos, yo soy enemigo de ella siendo cubano, ¿no? Sin embargo, en ese punto me gustaría hacer la siguiente reflexión, el siguiente comentario. Mucha de la posibilidad para el fortalecimiento estratégico de la democracia en América Latina depende del cambio democrático en Cuba. ¿Y dónde fundamento esto? En que recordaremos que a partir de la década del 60, por hablar de los últimos años, a partir de la década del 60, la relación entre América Latina en todas las dimensiones posibles y los Estados Unidos estaba marcada por la relación y por la visión que América Latina empezó a tener de Cuba en ese minuto. Es decir, la influencia es innegable. Todavía hoy, en determinados sectores en América Latina, el romanticismo y la utopía remota hacia la revolución cubana se mantiene con cierta solidez. Pero sabemos bien que esto atravesó incluso, más allá de las afiliaciones ideológicas, atravesó todo el espectro político en América Latina, derecha e izquierda. Veía a Cuba como ese escudo. Recordemos, hablando de Argentina, la relación que tuvo Videla con Fidel Castro, de algún modo. Y Videla es cualquier cosa menos un socialista. Yo creo que entonces lo que podría implicar, incluso para el fortalecimiento de la democracia en América Latina a mediano plazo, el cambio democrático en Cuba es significativo, porque Cuba es esa utopía en los dos sentidos fundamentales que ha tenido para América Latina. Una utopía de independencia, ¿no? Los sectores que siempre creen que la teoría de la independencia, la teoría del imperialismo, todavía es fuerte en América Latina la visión de Estados Unidos como país imperialista, lo cual no tiene mucho sentido analizarlo hoy a la geopolítica, porque Estados Unidos incluso se ha olvidado de América Latina en muchos sentidos fundamentales, incluso para los Estados Unidos, de modo que cuál es la ambición imperialista, pero todavía está presente esa utopía. Eso por un lado, y por el otro lado la utopía de la justicia social, por las desigualdades históricas que acumula América Latina. Por lo tanto, yo creo que habrá un impacto clave en América Latina el día en que Cuba se abra la democracia y hay una discusión o una conversación más reposada sobre la importancia de la democracia para la región, en un momento de retroceso, como muy bien dice, ¿no? De retroceso democrático. En Brasil hubo un intento de Estado que se frustró. En Uruguay, que es la más estable en términos de democracia, de todas maneras se adivinan esas tensiones que no son solamente las tensiones políticas normales de una democracia, sino tensiones culturales, se advierten ahí. Y bueno, ya sabemos lo de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y el resto de los países. En Chile, a Boric le ha costado trabajo poder criticar a
la falta de democracia en Cuba cuando ya lo hace con Venezuela. Y igual es la diferencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el impacto que vaya a tener la democratización de Cuba en las relaciones de América Latina. Yo creo que en el futuro, en algún momento lo conversábamos con algunos amigos comunes, que la política exterior de Cuba debe tener como pilar el tema de los derechos humanos. Y yo creo que eso va a tener un impacto también en América Latina. A centrar la política exterior de Cuba sobre los valores de derechos humanos, como no tenemos grandes intereses, pues no es importante defender la presencia petrolera de Cuba en África. Por lo tanto, yo creo que los valores pueden ocupar ese lugar en el futuro democrático de Cuba como política exterior. Oye, pienso que las relaciones de Castro, de los Castros con América Latina han sido complejas. Tú me vas a decir el título del libro que a mí se me olvidó y en cualquier momento voy a Cuba a buscarlo y te lo quito. Es el libro de Pietro Gleijeses, donde él plantea que en 1966 hubo una reunión de partidos comunistas acá en Cuba, en la Embajada de la República Democrática Alemana, que fue, o sea, un documento desclasificado, donde en la práctica le dijeron a Fidel Castro que no se siguiera metiendo, vamos, en lo que no le importaba, porque estaba causando muchos problemas en América Latina. Y la colaboración con esto, en un nuevo contexto cubano, en una democracia cubana, en un cambio que debe surgir en el país, debe permanecer en el contexto político el actual Partido Comunista de Cuba. Mira, yo creo que la experiencia demuestra que la democracia se construye democráticamente. Prohibir partidos por su comportamiento histórico, es verdad que el Partido Comunista ha tenido un comportamiento histórico en Cuba nada positivo en términos de desarrollo nacional, en términos incluso de nacionalismo, eso es una discusión amplia, y también en términos, por supuesto, democráticos, eso lo sabemos, debe haber una discusión, pero no se debe prohibir al Partido Comunista. Lo que se debe prohibir, a mi modo de ver, es que en el futuro democrático tengan responsabilidad personas individuales y específicas que han tenido una responsabilidad muy clara, definida con el desastre cubano, con la debilidad de Cuba como país y como economía. Aquellos que han tenido responsabilidad clara intelectual y administrativamente en la represión. A personas específicas sí, pero no se debe construir el futuro pluralismo prohibiendo el pluralismo en sí mismo. Y yo creo que lo que hay es que dar la oportunidad de fortalecer bien el Estado de Derecho y al mismo tiempo poner claras limitaciones a la acción política de los partidos. Todos los partidos tienen que actuar según la ley, el derecho, y al mismo tiempo tienen que actuar respetando la posibilidad de la existencia de otros partidos, respetando la alternancia. Eso debe ser compromiso fuerte para el futuro democrático, pero no prohibir al Partido Comunista. Eso no me parece saludable ni para el futuro, ni me parece saludable como punto en una agenda de transición, porque lo único que va a hacer es arrinconar a los que controlan el Partido Comunista. Si me vas a prohibir, bueno, mira a ver si me puedes matar entonces. Una cosa ahí, ¿no? Porque hay un aspecto que pienso que es importante y quiero oír tu criterio. El Partido Comunista se ha adueñado de viviendas, de locales, de instituciones. Deben permanecer en poder del Partido Comunista actual cuando hay un cambio. Esas propiedades o deben ser absorbidas por el futuro Estado. Debe ser absorbida públicamente por el futuro Estado. ¿Sí? Una manera de reducir la hegemonía impuesta de un partido
sobre la sociedad cubana pasa por el tema del patrimonio, ¿no? El patrimonio público debe ser patrimonio público, no patrimonio de un partido. Y a partir de ahí, entonces, hacer una redistribución de las propiedades entre todas las fuerzas políticas. En ese sentido, sí, yo creo que el patrimonio público debe devolverse al patrimonio público, no al patrimonio de una sola organización, de un solo partido. Que, por cierto, es un partido muy minoritario. Lo que sucede es que tiene el soporte y soporta a su vez a las instituciones armadas del país. Y eso es lo que le da garantía. Es como una especie de compañía de Jesús, ¿no? Una especie de compañía jesuítica, ¿no? Minoría, control de las almas y un ejército, ¿no? Que de alguna manera le permite imponer el orden tal y como ellos lo han definido y lo han decidido. Pero es un partido minoritario, ¿eh? Está en minoría absoluta dentro de Cuba. Hernán, Morúa, vamos a hablar un poco del contexto del futuro, pero de algunas cosas que se cuestionan a la oposición en Cuba. Sabemos que cuando un opositor empieza a ser visto, a actuar en las redes, a ir a reuniones y demás, y es reconocido por los órganos de la seguridad del Estado, pierden su trabajo y después les es imposible encontrar otro, e incluso cuando abren trabajos por cuenta propia, se los clausuran, le hacen inspecciones, le ponen multas, o sea, se les es muy difícil de convivir en Cuba. No hay una forma tampoco de organización que permita, además de las condiciones de pobreza que tiene el país, que permitan recaudar fondos. ¿Qué tú crees? Se ha cuestionado mucho y yo pienso que sí, que es necesario el financiamiento que se hace a organizaciones opositoras desde el exterior, y que aclares que si este financiamiento está condicionado, yo te doy tanto para que tú hagas más, tanto un poco, si puedes hablar de cómo opera esto para aclarar un poco de dudas y no estar diciendo que somos asalariados del Departamento de Estado, de la CIA y demás. Mira, en realidad el gobierno siempre ha demonizado esto, lo ha utilizado en este discurso, en ese relato de ellos de la soberanía y el intento de los Estados Unidos de derribar al gobierno, destruir la revolución, etc. Y eso ha sido un argumento que en el pasado ha tenido su peso, ¿no? Solo que en los últimos tiempos la gente se ha dado cuenta de que en la realidad cubana hay un problema serio. Todos somos mantenidos del exterior, incluyendo el gobierno cubano, ¿no? Es decir, el gobierno cubano no tiene la capacidad de generar sus propios recursos para mantener con vida sus instituciones, mantener al gobierno, etc. Entonces la gente se ha dado cuenta de eso y ya no sataniza o demoniza tanto eso en ningún sentido. Pero en realidad es legítimo, natural, está sancionado positivamente por las Naciones Unidas que las organizaciones al interior de países que van a transitar a la democracia o de países democráticos incluso, es legítimo el financiamiento y el apoyo a esos esfuerzos. De alguna manera eso ha quedado claro en la arena internacional y nosotros nos estamos dedicando un poco a explicarle a los que todavía tienen cierta duda, ¿no? De eso, que yo creo que no son muchos. Por lo tanto, yo reafirmo esto, es legítimo ese apoyo y ese financiamiento y eso no te hace necesariamente, y aquí a la segunda parte de la pregunta, dependiente de las órdenes, orientaciones, diseños, agendas o políticas de los financiadores. En realidad, nosotros a lo largo de estos años hemos recibido apoyo de distintas instituciones. No voy a mencionar el nombre porque no tengo autorización de hacerlo, pero siempre ha sido con la condición de no ponernos condiciones. Es decir, la condición ha venido del lado acá. Nosotros
somos los que desarrollamos la agenda, definimos cuál es el camino, decidimos la manera en que queremos y creemos que se debe transitar a la democracia y se debe construir lo que se debe construir. Y si esa condición de la no condición se satisface, nosotros estamos abiertos a recibir ese apoyo y financiamiento. Y así ha sido a lo largo de los años. No es que hayamos recibido financiamiento todos los años, pero a lo largo de los años, en el momento en que lo hemos recibido, para las iniciativas y las cosas que hacemos, siempre ha sido con esta claridad, lo cual significa que no necesariamente todo financiamiento viene condicionado por parte de los donantes o de las personas. Yo le diría que rara vez he conocido a lo largo de estos últimos años a muchos donantes o organizaciones que intermedian en el proceso de donación, y yo nunca he visto, realmente nunca he sentido la presión de estas organizaciones diciendo tienen que hacer esto o tienen que hacer lo otro. Plano personal, alguien puede extralimitarse, pero eso no es lo común, no es lo que ha sido en estos años en relación con eso. ¿Qué pasa? Que también el gobierno, aunque lo sigue usando retóricamente, ha aflojado un poco ese discurso en la parte de relato, porque se ha descubierto también, por ahí hay un trabajo que hizo hace unos años Diario de Cuba, que muchas organizaciones aparentemente no gubernamentales del gobierno reciben financiamiento de los Estados Unidos y de organizaciones y de fundaciones, Rockefeller, Ford, que apoyan un programa que se hizo para reformar la Biblioteca Nacional, fue apoyado por la Fundación Ford en los Estados Unidos. Eso ellos no lo transparentan, pero así está escrito claramente en los documentos. La misma Mariela Castro ha recibido financiamiento para el tema de actual. Y curioso, los amigos del gobierno cubano no tienen dinero para financiar. Los que financian son las naciones democráticas, que son las que tienen los recursos posibles para hacer esto y los diseños. Suecia, Noruega, Estados Unidos, quizás cooperación española, pero rara vez hay financiamiento de Venezuela o de Bolivia o de Nicaragua para ONG cubanas, porque no tienen concebido eso de esa manera. Así que todo el dinero que se ha recibido aquí por parte, uno, del gobierno cubano, que es un mantenido del exterior, eso no lo quepa duda absolutamente a nadie. Dos, de las ONG, sean independientes, prodemocráticas o aquellas que se alían al gobierno, todos esos recursos vienen del exterior, no hay manera. Y ahora con la remesa, peor, porque la remesa financió el hotel que está en 23 IK. Eso lo sabe todo el mundo a través de Gaesa. Eso se financió con la remesa. Por eso es posible que el capital sea cubano en su totalidad para la construcción de ese hotel. ¿Y de dónde salió ese dinero? De los trabajadores cubanos que viven en los Estados Unidos, en España, en Alemania, que son los que han sostenido a través de Gaesa esta posibilidad de entrada de recursos a Cuba. De modo que creo que por ahí debe ir un poco la respuesta y el comentario en torno a este asunto, que durante cierto tiempo fue espinoso, pero que ya no lo es. No, mira, dijiste algo sin condicionamiento. Yo salí en algunas ocasiones en el 17. Incluso estuve en el Cadarlo recibiendo clases y jamás me dijeron, estás haciendo bien, están trabajando mal, deben hacer esto o deben hacer lo otro. Jamás me impartían conocimiento de diversos tipos y jamás me dieron una orientación de lo que yo debía o no debía hacer. Hernán. Creo que eso muchas veces es el reflejo del... O sea, ellos ven en el otro lo que en realidad están viendo en su espejo, ¿no? Me da la sensación de que ellos, digo ellos en términos de los autoritarios, voy a ponerlo así directamente, los que no respetan la diversidad de voces, por más que digan hacerlo, muchas veces ven este tipo de fantasmas de les marcan agenda, les dicen qué decir, les dan un guión, ¿no? El concepto de mercenarios y demás que tan de moda está, y que
Y que en realidad lo que digo es esto, ¿no? O sea, es porque ellos están acostumbrados a hacerlo, ellos están acostumbrados a decir lo que hay que decir y que no se puede decir, creen que todo el mundo hace eso y que es lógico que si te doy dinero tengas que responder a lo que yo te digo. Pero claro, las democracias no funcionan así, que si no, no sería muy democrático el aporte. Eh, Siempre lo es otro ámbito, ¿no? Totalmente distinto. O mejor, para terminar esa idea, digo, llevo muchos años en la cooperación y jamás me dijeron de esto no hables si vas a hablar de esto, decí tal cosa. Nunca. Pensaba, ¿no? La lógica esa va detrás de una lógica que a mí me gusta mucho, que es, a ver, si uno va a un... Depende porque los restaurantes y muchos lugares tienen un servicio, ¿no? Pero en general es el cliente el que puede decir, bueno, quiero tal cosa o quiero tal otra. Pero también el restaurante puede decir, ok, entonces no te quedes, ¿no? Si uno va, no sé, a un restaurante vegetariano y dice, ¿qué tal? Quiero carne y yo traigo la plata, quiero comer carne, el restaurante le va a decir, no, señor, no vendemos carne, no queremos tu dinero. Y de la misma forma funcionan todas las relaciones contractuales libres, ¿no? Donde cualquiera de las dos partes puede decir, sigo o no sigo. Manuel, ¿algo que te gustaría agregar? ¿Que no hayamos Sí, me conversado? gustaría agregar lo siguiente. Siempre me gusta, y lo voy a incorporar cada vez que pueda conversar así de manera pública. Tengo que buscar siempre la manera de colocarlo, porque esto es algo que quiero decir. Aunque esté hablando de pelota, no quiero decir esto. Y es que tenemos una tremenda oportunidad y al mismo tiempo tenemos un problema. Los cubanos, los que queremos la democracia, ¿no? La oportunidad es que por primera vez, no sé cuántos años, ya es claro, normalizado, tendencia, la apertura de la sociedad cubana a algo positivo, a una esperanza. La gente es escéptica porque no ve nada en la luz, pero por primera vez la sociedad, como tal sociedad, está abierta al cambio, ¿no? Yo le he llamado en otro lugar autodemocratización, en el sentido de que uno respira pluralidad, respeto a las opiniones en cualquier conversación callejera. Esa es la oportunidad. El problema que tenemos es que, por un lado, no logramos cohesionar a los actores más proactivos de la sociedad civil y la democracia en una agenda. En valores sí estamos cohesionados, pero en una agenda no. Yo creo que eso está debilitando la posibilidad de aprovechar esta oportunidad que tenemos. Y yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Por otro lado, tenemos dificultad para capturar el sentido de lo político, es decir, de lo que es posible para avanzar. Porque ante cada crisis, en una especie de pensamiento en calco, la gente piensa que ya se va a derrumbar todo, ¿no? Como en las antiguas tribus, la gente se veía un rayo y pensaba que se acababa el mundo, ¿no? Y en vez de ver en la crisis la posibilidad, la oportunidad de construir una agenda y un consenso, la gente se queda como que la crisis va a derribar al régimen. Y no pasa, definitivamente. Y entonces ahí se pierde también una oportunidad. Y eso es lo que yo llamo también apropiar el sentido de lo político. Con este mensaje, bueno, me quedo. Que lo voy a repetir cuando hablemos de baloncesto o de ping-pong. ¿Y de bolseo? También, bueno, por el bolseo yo quiero dejarlo atrás porque eso fue una mala experiencia de mi vida. Oye, bueno, mi hermano, solo nos queda darte las gracias. Como siempre, es muy grato y muy instructivo conversar eh, contigo. Y bueno, te tendremos en otros futuros programas para hablar de los problemas de Cuba. Hernán, Reiterar no las solo de gracias, Cuba. no solo de Cuba, Gracias a ustedes. exactamente. Exactamente. Manuel lo tenemos siempre ahí de fuente necesaria e importante para comprender muchas de las cosas que suceden hoy en día, no solo en Cuba. Y como siempre, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.